En este cuarto video vamos a abordar alguna forma de representar una función. Vamos a abordar la actividad 1, donde nos muestra un gráfico que marca el tiempo en horas y la temperatura en grados centígrados. Muestra la evolución de la temperatura a lo largo de una mañana de invierno en la ciudad de Córdoba. ¿Sí? Podría ser en cualquier ciudad. Y en base a ese gráfico nos hace unas preguntas, ¿no? Nos pide que indiquemos en qué momentos de esa mañana la temperatura estuvo en descenso y en qué momentos estuvo en aumento. Podemos ver el gráfico, podemos ver que a las 0 horas estaba en menos 1 grado, ¿sí? Y la temperatura estuvo en descenso, ¿sí? Durante este tiempo. Acá la gráfica podemos ver que va descendiendo de 1 grado bajo cero, 2 grados bajo cero, 3 grados bajo cero, a llegar a 3 grados bajo cero a las 3 de la mañana. ¿Sí? Luego empieza a ascender la temperatura, asciende hasta este punto, que en este caso a las 8 de la mañana hace un pico de temperatura máxima que es de 2 grados, y luego empieza a descender la temperatura hasta las 9 de la mañana, y a partir de las 9 de la mañana empieza a ascender la temperatura hasta las 12. ¿Sí? Es lo que nos está pidiendo en relación a en qué momentos la temperatura estuvo en descenso y en qué momento estuvo en aumento. Eso lo vamos a representar de la siguiente manera. Vemos acá estuvo desde las 0 horas hasta las 3 horas, hasta las 3 de la mañana, de las 0 hasta las 3 de la mañana estuvo en descenso, y luego estuvo en aumento desde las 3 hasta las 9. Eso lo vamos a representar de esta manera. Vamos a decir que estuvo en descenso o descendió la temperatura desde las 0 horas hasta las 3 horas. Y así vamos a ir haciendo los intervalos de ascenso y descenso que tuvo la temperatura. Después luego me pregunta a qué hora se registra una temperatura de 0 grados. Y si yo observo la gráfica, la temperatura de 0 grados, acá estamos los grados, 0 grados, se puede observar que estuvo entre las 6 y las 7 de la mañana. ¿Sí? Podemos decir 6:30 horas que tuvo una temperatura de 0 grados. La pregunta C es cuál fue la temperatura máxima durante la mañana y la mínima, y a qué hora ocurrieron tales temperaturas. Entonces, la temperatura máxima que tuvimos en la mañana, bueno, la tenemos bien clara acá. A las 12 horas estuvo una temperatura de 4 grados. Y la temperatura mínima la tenemos a las 3 de la mañana con un valor de 3 grados bajo cero. Así podemos contestar estas primeras actividades, que son una forma de representar una función. Tenemos la actividad 2, también tenemos la actividad 2, una actividad donde me da un cuadro que relaciona el tiempo y la altura. Se arroja una piedra verticalmente hacia arriba y se anota la siguiente tabla la altura que alcanzó, ¿no? Acá tenemos dos variables, el tiempo y la altura. Podemos decir que la variable dependiente es la altura y la variable independiente en este caso es el tiempo, porque a medida que va pasando el tiempo va aumentando o disminuyendo la altura de la piedra, ¿no? Y me dice que realice un gráfico en el plano cartesiano que represente estos puntos. Voy a hacer un gráfico cartesiano y representarlo en puntos. En el punto B me dice
que complete las siguientes variaciones. La pierna tardó cuántos segundos en llegar al suelo desde que fue arrojado. Esto implica que llegar al suelo implica que la altura es 0 cuando parte, y acá vemos que la altura es 0 cuando llega al piso. Entonces tenemos este tiempo, este lapso de tiempo, que es el que la piedra tardó en llegar al suelo. Y podemos ver la altura máxima que alcanzó la piedra, ¿no? Altura máxima, acá tenemos 100, que es la altura máxima, y acá tenemos el tiempo en la cual ocurrió, ¿no? En la actividad 3 me da un problema de un auto que se desplaza en línea recta, que dice que en un minuto recorre 1 metro en 2 minutos, recorre 4 metros en 3 minutos, recorre en 3 minutos recorre 9 metros, en 4 minutos recorre 16 metros, en 5 minutos 25, y bueno, y continúa moviéndose manteniendo la aceleración constante, ¿no? Me pregunta cuáles son las variables consideradas en esta situación, hacer una tabla que muestre la relación, me pregunta si esa relación es una función, me dice que hago un gráfico en el sistema de coordenadas cartesianas, y me pregunta cuál será la distancia recorrida por ese auto luego de 10 minutos. Entonces vamos a hacer la situación, vamos a identificar las variables, es decir, hay dos variables, ¿no? Podemos ver el tiempo, que está acá en minutos, y el espacio o la distancia que recorre, que está acá en metros. Entonces podemos decir que acá hay dos variables, una variable que es el tiempo, y tenemos otra variable que es la distancia. Ahora vamos a tener que saber si cuáles de esas dos son dependientes o independientes. Vamos a ver que el tiempo, a medida que transcurre el tiempo, el auto va a recorrer más o menos kilómetros. Entonces podemos decir que el tiempo es la variable independiente, y la vamos a simbolizar con la letra X, y la distancia va a ser la variable dependiente, porque la distancia depende del tiempo que ande el auto, ¿no? Entonces tenemos las dos variables, clasificámosla, ya la clasificamos en variable dependiente, la Y es una variable dependiente porque depende del tiempo, y la X es una variable independiente. Bueno, acá ya hemos clasificado las variables. Me pide que haga una tabla que muestre la relación existente entre las variables. Entonces podemos hacer una tablita donde vamos a poner las variables. Acá vamos a simbolizarla con la X y acá con la Y, es decir, acá va a ser el tiempo y acá va a estar la distancia. Entonces acá me dice que en un minuto recorre 1 metro. Entonces 1 minuto, que es la variable independiente, 1 metro, que es la variable dependiente. En 2 minutos recorre 4 metros, en 2 minutos recorre 4 metros, y así vamos a completar toda la tabla para poder después pensar, esa relación es su función o no. Y vamos a ver que cada valor de la variable independiente tiene un valor de la variable dependiente, y ese valor es único, entonces podemos decir que es una función, ¿no? Luego me pide que cuando tenga completa la tabla esta, realice un gráfico en el sistema de coordenadas cartesianas, y me pregunta cuál será la distancia recorrida por este auto luego de 10 minutos. Pensando esto, por ejemplo, acá en 3 minutos me dice que recorre 9 metros. Hay que ver qué relación se establece entre estos, ¿sí?
No es una suma, no es una multiplicación, hay que ver qué relación, ¿sí? Y podemos ver que si yo tengo 1 al cuadrado, me da como resultado 1. Si elevo 2 al cuadrado, me da como resultado 4, es decir, me da la variable dependiente. Si elevo 3 al cuadrado, me da como resultado 9. Y acá puedo ir viendo que hay una relación entre estas, ¿sí? Acá me dice 4, 16. 4 en X, 16 en Y. Y se vuelve a cumplir la relación, porque si yo elevo 4 al cuadrado, me va a dar 16 como resultado. Entonces se está cumpliendo una condición. Y eso me va a poder servir para decir cuál será la distancia recorrida por este auto luego de 10 minutos. Vamos a la actividad 4, donde me dice que la persona debe realizar una compra en un negocio y piensa pagar con un billete de 100 pesos, ¿no? El vuelto que reciba dependerá de lo que haya gastado. Bueno, esta situación es bien sencilla y lo que vamos a hacer es completarla. Si yo pago con 100 pesos, gasto 40, el vuelto me va a hacer una determinada cantidad, ¿no? Entonces vamos a completar esta tabla y en la actividad 5 me dice que en un laboratorio se realizó un experimento en el cual se observó la variación de la temperatura de la sustancia durante un cierto periodo de tiempo, ¿no? Bueno, en dicho experimento la temperatura inicial de la sustancia era de 2 grados y aumentó a razón de 3 grados por minuto. Me pregunta cuáles son las variables que intervienen en esta situación. Acá tenemos dos variables. Tenemos una variable que es la temperatura y tenemos la otra variable que es el tiempo, ¿no? Y ahí tenemos que ver, una vez que me pide que identifique, me va a pedir que las clasifique, ver cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Si el tiempo aumenta en función de la temperatura o la temperatura aumenta en función del tiempo. Eso me va a permitir saber cuáles son las variables. Explica por qué la relación entre dicha variable es una función. Y acá yo, para poder explicar esto, tengo que poder hacer un cuadro o algo que me relacione esto. Entonces voy a hacer una tabla para hacer esta relación. Me dice que vamos a poner la variable x y la variable y. La x sabemos que es el tiempo, porque la temperatura depende del tiempo que transcurra el experimento, ¿no? Entonces vamos a poner, en un tiempo cero, la temperatura es de 2 grados, porque ahí me dice que la sustancia, la temperatura inicial de la sustancia es de 2 grados, ¿no? Y aumenta a razón de 3 grados por minuto. Entonces al iniciar el experimento, la temperatura es 2 grados. Cuando pasó un segundo, la temperatura va a estar, perdón, un minuto, la temperatura va a estar en 5 grados, porque aumenta a 3 grados por minuto, ¿no? Y a los 2 grados, a los 2 minutos, y la temperatura va a ser de 8 grados. Como lo hacemos esto, sabemos que la temperatura inicial era de 2 grados y a eso le tengo que sumar sabiendo que aumenta 3 grados por cada minuto que pasa. 3 por 1, 3 por 2, cuando pasó 2 minutos, cuando pasa 3 minutos, entonces cuando pasa 3 minutos la temperatura va a estar en 11 grados. Y así sucesivamente. Entonces
podemos decir que esta relación sí es función, porque cada valor de la variable independiente x tiene un valor de la variable dependiente y ese valor es único. Luego me pide que represente la función en una tabla, que es lo que hicimos, y luego en un gráfico. En la actividad 6 me da una situación donde hay una pesa con un resorte y el resorte se estira en función del peso que coloco en la pesa, ¿sí? Y acá tenemos dos variables. Tenemos la variable peso y la variable longitud. Esas variables, ¿sí? Hay una que depende de la otra y hay que poder identificarla. Acá yo coloco más peso, la longitud, el resorte se estira más. Coloco menos peso, el resorte se estira menos. Entonces estamos viendo acá que la longitud depende del peso, ¿sí? Depende del peso que yo ponga, ¿sí? Pongo 100 gramos, se estira 8 centímetros. Pongo 200 gramos, se estira 12 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son en este caso las variables independiente y dependiente? Sabemos que la dependiente la representamos con una i, entonces la dependiente en este caso es la longitud y la independiente es el peso. Ahora me pide que construya un gráfico, que ya lo sabemos hacer, y me pregunta si esta relación es una función. Podemos ver que acá para todo valor de la variable independiente existe un valor de la variable dependiente y ese valor es único. Entonces sí tenemos una relación que es función. Me pregunta cuál será la longitud del resorte si el objeto pesa 450 gramos y podemos sacarlo de algunas situaciones relacionadas, ¿eh? Hay que ver, podemos hacer una gráfica. Cuando hagamos una gráfica vamos a poder ver cuánto va a estirarse el resorte si pesa 450 gramos. Y también podemos saber cuánto pesará el objeto si el resorte se estira 6 centímetros. Eso les dejo para que vayan pensando.